entre los del norte y los del sur. ¿Sí? Israel en el norte, Judá en el sur. Israel, como tenía más dinero, tenía más poder, tenía más ejército, tenía más todo, quería que su hermano Judá se le juntara en la coalición con Damasco y apoyados por Egipto para irle a jalar los bigotes a los asirios, ¿no? Y Judá con Isaías de consejero del rey de Jerusalén, que le decían: no te metas en esa, porque entonces, ¿qué deciden los del norte? La coalición de Damasco y Jerusalén y Samaria, lo que deciden es: vamos a quitar a ese rey de Jerusalén y vamos a poner uno que sí nos haga segundo. Esos son los pleitos. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues le vamos a pedir que deje poner otro. No, lo tenían que matar o guerrear contra él o algo. ¿Sí? No era por buenos consejos, no era López Obrador, no. Estaba trabajosa la cosa. Los conflictos internacionales. ¿Sí? Vean el capítulo 7, verso 1. No, 7, 11. 7, 11. ¿Sí? 7, 11. ¿Qué dice? Efraín es como una paloma tonta y sin juicio, pues o bien llaman a Egipto o bien parten a Asiria. ¿Ok? ¿Qué está diciendo el profeta? No saben qué hacer. En mi pueblo les dicen de otro modo. Aquí dice: Efraín es como una paloma ingenua, sin cordura. Llaman a Egipto, acuden a Asiria. Si hacen una cosa y hacen otra, andan jugando entre dos aguas. ¿Sí? Le jalan los bigotes al tigre y van y le jalan la cola al león. Nunca uno de los dos se los echó, ¿no? Si no es que los dos. Entonces, el profeta es crítico porque siempre hay camarillas o que vamos a hacerle así, que arreglan el futuro antes de arreglar su casa. ¿Sí? El pueblo padece el despotismo de los gobernantes. ¿Qué es el despotismo? La imposición, el autoritarismo. ¿Sí? Oseas lo va a denunciar. El ocaso, la caída, el declive de Israel no se debe al infortunio, mala suerte. Los mercados internacionales no nos favorecen nada. ¿Sí? Como si los fueran a favorecer. Ni a un solo gobernante. Se han tenido uno tras otro, sino a una serie de decisiones torcidas y mendaces. ¿Se entiende? Están llenos de mentiras, de corrupción. Ahora le llamamos corrupción a eso. Entonces, en lo político, Oseas es muy crítico y tajante. Los religiosos, los sacerdotes, ¿no? Condena el perjurio y la mentira. ¿Qué es el perjurio? Juramentar en vano, ¿no? Robo y asesinato. Vean el capítulo 4, verso 1. ¿Sí? 1 y 2.
Y luego el 2, ¿qué dice? Todo el juramento de falso y mentiras, asesinato y robo, adulterio y violencia, crímenes y más crímenes. Vean el versos 4. ¿Qué dice? Que nadie pleitee ni reprenda, sacerdote, solo contigo va mi pleito. Ok. Al clero mendaz y el culto perverso. Verso 4 es muy claro. Que nadie pleitee ni reprenda. Sacerdote, solo contigo va mi pleito. Tropezarás en pleno día y de noche tropezará contigo el profeta. Y haré perecer a tu madre. Mi pueblo se va muriendo por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento. Yo te rechazaré de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Cuanto más son, más me ofenden. Han cambiado su gloria por la ignominia. Viven del pecado de mi pueblo y ansían su culpa. No, es perverso eso. Viven del pecado de mi pueblo. ¿Por qué dice eso? Porque si el pueblo pecaba, tenía que llevar ofrendas para expiar, para pedir perdón, ¿no? Y eso lo denuncia. Claro. Mientras más pecadores haya, al templo le va mejor. Estamos hablando del siglo VIII. El siglo VIII, dije. Antes de Cristo. De que se murieron las confesiones. La Biblia. Viven del pecado de mi pueblo y ansían su culto. Pero al pueblo le va a suceder lo mismo que al sacerdote. Le tomaré cuenta de sus andanzas y le pagaré conforme a sus acciones. Y le sigo, ¿no? Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no proliferarán. Porque han abandonado a Yahvé para dedicarse a la prostitución. O sea que no dejaba mono con cabeza el profeta. El clero depreda los bienes de los santuarios. ¿Sí? Y cuando le dicen que viene el día de Yahvé, huye. Pero si ustedes son los que son los amigos de Yahvé, ¿por qué le tienen miedo? ¿Por qué? La sociedad es corrupta. ¿En qué se nota la corrupción? En la opulencia de unos y la miseria de otros. Eso es el más claro indicio de corrupción. Aunque esté legalizada. Claro. Es peor la corrupción legalizada. Porque parece que es normal y legal. Regida por la ley. ¿Y eso le quita lo corrupto o qué? ¿Eso le quita lo mendaz, lo mentiroso, lo abusivo? El profeta, los cultos solapan la injusticia, la pérdida de la identidad nacional. Acuérdense que Israel está en medio de otras culturas y de otras naciones, y que son pequeños reinos. Entonces, las costumbres, los usos
fácilmente pasan de una a otra frontera sin problemas, de una a otra cultura sin mucha. Vamos a ver algo de eso. El mercado se hacía en los atrios de los santuarios. Eso ya lo vimos también, ¿no? Se suponía que en los santuarios se hacían las cosas delante de Dios. Y los sacerdotes del santuario eran los que tenían que vigilar que las pesas, las medidas y todo fueran correctas. Es decir, estaban bajo el auspicio de Dios. No había OCTE, ¿no? Organización Mundial de Comercio y esas cosas, no. ¿Sí? Los pesos y medidas de eso. ¿Quién los vigilaba? ¿Quién los santuarios? Bueno, es un mochecillo, una comisión, nomás, que no se note mucho. Unos granitos de sobra. ¿Sí? También hay falsos profetas. Y hay gente buena que cree que tiene el espíritu. ¿Sí? Y que es tan buena que no hace nada. Y eso favorece el espíritu, el imperio de la maldad. Apartarse de Yahvé es prostitución y adulterio. Ahorita vamos a decir por qué. Baalización. ¿Qué es la baalización? ¿Eh? ¿Quién era Baal? Baal, Dios. Ajá. Baal quiere decir Señor. ¿Ok? Cuando se habla de los Baales o de un Baal, se habla de un Dios. La baalización de la sociedad de Israel quiere decir que andan detrás de otros dioses, que tienen cultos más atractivos, había otros elementos, ahorita los vamos a ver, muy atractivos. Los líderes son seductores, no conductores. Engañan a la comunidad, al pueblo. No la conducen conforme a la ley del Señor, sino conforme a sus intereses. Pero por fortuna todas esas cosas que denuncia el profeta no suceden en nuestros días. No, casi. Porque ya vino el Señor Jesús y nos redimió. ¿Ok? Buscar a Yahvé. Entonces, por lo que respecta, si ustedes piensan que los profetas son gente que habla bonito y tiene a la gente encantada, pues a lo mejor sí, pero él la tiene encantada, punta de por piedrazo. ¿Qué es buscar a Yahvé? La experiencia de él. Vamos a ver un par de textos al ratito, ¿no? Poseer la tierra significó baalizarse. ¿Sí? Cuando empezaron a comer bien, a tener segura la papa, empezaron a perder la dignidad de ser pueblo de Dios. Esa es la acusación que hace Oseas. Por eso, y el profeta lo va a decir un par de veces por lo menos, me los voy a llevar otra vez al desierto. ¿Para qué? Para volver a enamorar al pueblo.
¿Cuándo se va a enamorar el pueblo? Cuando no tenga nada más que a Yahvé. Cuando no ande detrás de los Baales que les engañan los ojos, les llenan los ojos y la panza y el sexo. Porque la baalización también tiene que ver con el sexo. Los cultos de fertilidad. Ahorita los vamos a ver. Los llevaré al desierto y allí me van a conocer. ¿Cómo se conoce a Yahvé? En la solidaridad, en la austeridad, en la justicia pareja, equidad. Nosotros entendemos justicia como la aplicación de la ley. La justicia no es la aplicación de la ley, es una forma de justicia. La justicia de la que habla la Escritura es de la equidad de todo el pueblo. Es un concepto diferente, que no se hace sin la ley. La ley lo que tiene que hacer es garantizar eso. La equidad de todos los miembros del pueblo, de la comunidad. La experiencia de Dios también exige transformación o pide una transformación ética. Es lo que se llama conversión, ¿no? Y en términos más nuestros eso es santificación. ¿Sí? Eso es. El profeta está diciendo lo mismo que decimos nosotros, pero con otras palabras. Culto en la vida. Es decir, el culto no es algo separado de la vida. Se le da culto a Dios con la vida entera. No a cachitos. Con el modo de ser de las personas es como a Dios se le da culto, se le rinde culto. Y estas personas viven en comunidad, en comunión. No solo con Dios, unos con otros. Por eso antes habla de solidaridad. Amor y justicia. Nos lo vamos a encontrar ese binomio muy seguido en el libro de Oseas. Amor, lealtad, fidelidad, son términos equivalentes. Justicia, equidad, la ley del Señor, son equivalentes. Ese Dios es el que tiene que buscar a Israel, no a los Baales. Es a este Dios al que hay que buscar. Es un Dios de amor materno. Es muy curioso. ¿Sí? ¿Cómo es Yahvé en las palabras de Oseas? Yahvé es un esposo ultrajado, engañado, que tiene un amor inquebrantable por su mujer, por su esposa, prostituta y prostituida. Hay prostitutas que no han sido o que no se han dejado prostituir. Para este mundo social, esta es la peor de las mujeres, intolerable de que pueda vivir en una sociedad. Pues bien, dice el profeta, esa es la mujer que quiero. Yahvé es un Dios indignado, pero no es vengativo, es amoroso. Sanciona a su esposa para recomenzar. Por eso veíamos que hacia el final del libro es el regreso, volverá. Yahvé es el Dios fiel del desierto. Estas son como las denuncias. Esto podríamos decir que es como el evangelio, pero van juntas las cosas. ¿Sí? Es el mismo profeta, el mismo mensaje.
por último. Oseas está cerca de Elías, ¿no? Y es como el padre de los deuteronomistas, de buscar a Yahvé, de andar detrás de Yahvé. ¿Sí? Todos los profetas tienen eso por dentro, pero Oseas, por así decirlo, lo vamos a encontrar también en Jeremías, tiene esa efervescencia, ese lirismo de decir las cosas de una manera muy clara, que todo el mundo entiende. Mientras que, por ejemplo, Isaías es un poquito más refinado y más cuidadito, y no. Dice cosas así medias ambivalentes, medias ambiguas. O sea, ¿no? Es como, bueno, los dos, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué las canciones de José Alfredo son tan populares? Porque todo el mundo les entiende, tan clarito, ¿no? Todo el mundo les puede entender. No hay una frase que digas, ¿qué será esto? No. Todo el mundo las canta y se siente identificado y echa gritos, ¿no? Y no sucede, por ejemplo, lo mismo, lo voy a decir, con las canciones de Serrat, ¿no? Pero si están en español también, ¿por qué no les entienden? Porque tienen otras referencias que tienen que conocer para poderlas ligar. Si uno no las conoce, o sea, ¿qué va a hacer? Callaré los 50. ¿No? Y podrán estar diciendo lo mismo. Pero es eso, ese lirismo es lo que hace sintonizar con la audiencia. Cada quien tiene su audiencia, por supuesto. Eso es lo que vamos a encontrar en conocer. Las cosas muy claras, hasta claridoso. A Oseas le tocó, ¿sí?, pasar de un yavismo inclusivo a la monolatría excluyente. ¿Se entiende eso? ¿Qué es un yavismo inclusivo? ¿Sí? El yavismo inclusivo, ¿sí?, hubo una etapa en la religión de la Biblia, en la religión de Israel, donde Yahvé no era como ahora lo conocemos. El yavismo inclusivo es esa religión, esos conceptos de Yahvé, donde no está peleado. El hecho de que Yahvé se pelee con otros dioses quiere decir que les reconoce la presencia, aunque sean incompatibles, ¿no? Entonces, todas las prácticas que a los otros dioses, los atributos, los poderes, las potencias de los otros dioses, se los atribuían después a Yahvé. Ese es un momento de la historia de la religión de Israel. El otro momento es la monolatría yahvista. Solo y exclusivamente Yahvé. No admite más. A Oseas le toca eso. ¿Sí? Yahvé, ¿sí?, el Yahvé de Oseas contra los Baales y contra las diosas. Vayan a ver 4:18, por ejemplo. Diosas y dioses. ¿Sí? ¿Qué dice? Los príncipes de los borrachos se han entregado a la prostitución, sus jefes aman la deshonra. 4:18 dijo, ¿verdad? Se lo llevará el viento en sus alas y no habrá ganado nada con el sacrificio. Ok. Se retiran, tradujo la Biblia de Jerusalén.
Bueno, puede tomar el del 17. Efraín se ha unido a sus ídolos. Pero déjalo. Deja que se una a ellos. ¿A cuáles ídolos? Antes habló, bueno, de lo que sucede ahora. Se retiran a sus borracheras. Se prostituyen más y más. Prefieren la ignominia a su prez. Pero el viento los encerrará en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. ¿Qué está diciendo el profeta? Que los cultos a los otros dioses no eran nomás de como ir a misa y ya. Ir a un santuario. ¿A qué iba la gente a los santuarios? A rendirle tributo a los dioses, al dios del santuario. Y llevaba ofrendas. Y en el santuario, en todos los santuarios así funcionan, los griegos, los que sean, los semitas también. Y entonces, normalmente llevan algo para sacrificar o algo que ofrecerle al Dios, si no, ¿para qué van? ¿Y qué le llevaban? Frutos de la tierra, panecillos, animales. Llevar un animal ya era una ofrenda grande, ¿no? Ahorita me acordé de unos, ¿cómo se llama? Creo que es un relato egipcio o griego, no me acuerdo qué, ¿no? Que hay un par de mujeres que les da pena presentar su ofrenda al santuario porque nomás llevan un gallo, no tuvieron para más, y pues les da pena y no saben cómo, si presentarlo o no, porque pues es tan poca cosa para Dios. Y entonces las ve el sacerdote, les dice que qué, dice, no, pues es que pues este es un santuario pues de ricos aquí, no, nosotros pues. Dice, dejen ver si el Dios se les acepta el gallo, ¿no? Claro, y hacían sus consultas, pero no se le viera el gallo, ¿no? Eso les ocultaba. Y afortunadamente para aquellas feligresas, pues, pues haya estado como haya estado, pero una parte le tocaba al sacerdote siempre, ¿no? Tenían derecho a escoger, ¿sí? Y por ejemplo, en el templo de Jerusalén, pues después era norma que todas las pieles eran de los sacerdotes. En fin, había ya una regulación, no crean, ustedes estaban ahí a ver qué, ¿no? Ok. La gente iba, llevaba su ofrenda, inmolaban y hacían una fiestecita, un piquinique, dijo Cantinflas, ¿no? Y ahí corría vino y se ponían alegres, eso iban a las fiestas. Había santuarios, los santuarios de Baal, que tenían sobre todo lo característico, y es lo que va a rechazar a los israelitas, eran los cultos de fertilidad. ¿Qué eran los cultos de fertilidad? El santuario disponía de mujeres y de varones en algunos casos, en algunos santuarios, que eran, diríamos ahora, servidores o servidoras sexuales para los oferentes. Entonces se pagaba para tener sexo con los servidores del santuario de ese Dios. A eso se le llamaba prostitución sagrada. Los judíos así le llamaban. ¿Qué es lo que pedían a esos dioses? La fertilidad. Pero no con ellos, o con ellos, en sus casas. No, en el santuario.
adentro. No, pero la fertilidad que pedían era para tener con sus familias. Podía ser para que sus ganados tuvieran, ¿sí? Muy frecuentemente era la lluvia, pedir la lluvia, eran formas de pedir la lluvia, porque sin lluvia no hay nada, no hay vida. Eso era lo más característico de Baal, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Y eso es lo que más reprueban los profetas. Entonces, había una diversidad de cultos, incluso en los mismos territorios judíos. Estamos en el siglo VIII, IX. ¿Sí? Esto del yavismo es algo incipiente, sí, puede ser la religión nacional, pero no es lo que va a ser después del judaísmo. Yahvé convivía con otros dioses, con el santuario. Por eso van a decir en cada colina hay un, ¿no? Porque normalmente los templos se hacían en un cerrito, en una arboleda, ¿no? Donde la gente llegara y descansara y estuviera a gusto. Los peregrinos, los fieles, que pudieran beber agua, todo eso, que la hospitalidad y demás, pero también donde pudieran pasarla bien, a eso iban. Era su primer. Y había también, por supuesto, los festivales, sus fechas, un calendario ya después muy establecido, ¿no? De las fiestas del santuario, de las fiestas de ese dios. Pues había procesiones, fiestas, danzas, música, etc., ¿no? Eran los cultos. ¿Qué quería decir usted? De ahí, de esta parte que estaba explicando, es donde surge la tradición que en muchos lugares allá en los países donde somos, la gente lleva su ofrenda cuando va el sacerdote, que llevan su canasta o sus animales, llevan como verdura o despensas. Hay muchas costumbres muy arraigadas, sí, en muchos lugares, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué les iba a decir otra cosa? Pero Hay una de otra diosa, Baalim es el plural de Baal, ¿no? Son Baales, son Baal o muchos Baales, y hay diosas. Esta que menciona allí, ¿no? La ignominia, la menciona como 3 veces en el libro, que probablemente sea una diosa que así sería llamada. O sea, si ustedes se fijan, le pone con mayúscula aquí, no sé cómo se los haya traducido allí. Prefieren a su diosa que a Yahvé, ¿sí? Obviamente que tenían más adeptos los cultos aquellos que eran más atractivos y más, ¿no? La competencia. ¿Sí? Pues con Yahvé no había nada de eso. ¿En qué parte de ahí? No sé si es ahí donde incluso a Yahvé le hace su propia mujer con su esposa. Hay un par de datos por ahí, tipo arquitectónico, arqueológico, ¿no? La Asherá de Yahvé, ya la vimos en alguna ocasión, ¿no? Que probablemente es un par de dibujitos, no sé si se los... Los dioses normalmente, en toda la mentalidad religiosa, ¿no? De todas las culturas, es muy difícil encontrar un dios que no tenga una pareja, o una diosa que no tenga su pareja, ¿no? Eso es lo más común y normal. Esa es la Asherá, ¿no? Sí. Esa es la Asherá. Entonces, este Dios de la Biblia es sumamente raro, como nos vino del judaísmo, porque es un Dios solitario, que no tiene pareja.
en las etapas previas de la evolución de la religión y de la Biblia, de la religión israelita, obviamente que Yahvé probablemente tuvo pareja, ¿sí? Más que enviudó, no sé qué le pasó. Y en alguna representación, ¿sí? Aparece al lado de su Asherah, ¿sí? Son dos monitos que están ahí dibujados y se dice eso, ¿no? Pero Asherah lo que quiere decir es su relativo, o su pariente, o su consorte, o era su familiar de alguna manera. Asher quiere decir relativo, o lo que. Asherah es su hijo, sí, como su consorte, su igual. Pero podían ser, ya ven que por ejemplo, en la escritura se dice que Sara era hermana de Abraham, ¿no? O sea, son formas de simular un parentesco, como que están casados. ¿Sí? Claro que si eso se lo dice al faraón, el faraón va a entender que Sara está disponible. Okay. Grupos de refugiados, ¿sí? Vamos a tener grupos de refugiados del norte. Cuando se viene la invasión a Siria, vienen grupos de refugiados que se llevan las tradiciones de Oseas, probablemente las llamamos también, así es como llegaron a Judá, ¿no? De esos, porque se sabe que van a venir los asirios, no es que llegó la aviación a Siria, entonces, no. ¿Sí? Se corre la voz y cuando se sabe que se están preparando las tropas y todo lo demás, pues hay gente que dice, aquí se va a poner. Y probablemente esta gente que se va a refugiar en Jerusalén llevan tradiciones consigo de este profeta. El lenguaje de prostitución vale no solo para la pareja del profeta, sino para sacerdotes y gobernantes, ¿no? A todos los trata por igual. Pero también para Israel y la iglesia, que deben buscar y vivir solo en el amor sin medida de Dios, y es Dios su único alimento. Bueno, después de los 10. ¿Alguna pregunta? ¿Está muy complicado esto? ¿No? Vayan a calentar ¿sí? Las carnitas. ¿Qué hora es? 8:30. 8:27. La siguiente hora vamos a estudiar el capitulito este de amor, de Oseas, ¿ok? Es un texto amplio. 3, 4 de 10. Es un texto muy amplio que tiene como 3 partes bastante claras. ¿Okay? La primera hasta el capítulo 2, verso 3. La segunda es prácticamente todo el capítulo 2. Y la tercera, el capítulo 3, ¿no? Este texto habla del encargo de Dios al profeta. Es el primer encargo. ¿En qué consiste el encargo? Vamos a leer rápidamente del capítulo 1, verso 2 al capítulo 2, verso 3. ¿Sí? Comienzo de las palabras de Yahvé transmitidas por medio de Oseas. Dijo Yahvé a Oseas: anda, toma para ti una mujer dada a la prostitución e hijos de prostitución
porque el país se está prostituyendo completamente, apartándose de Yahvé. Oseas tomó a Gomer, hija de Diblaim, que concibió y le dio a luz un hijo. Yahvé le dijo: ponle por nombre Yisreel, porque dentro de poco voy a castigar a la casa de Jehú por la sangre derramada en Yisrael, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Yisrael. Concibió ella de nuevo y dio a luz una hija. Yahvé dijo a Oseas: ponle por nombre No Compadecida, porque yo no me compadeceré de la casa de Israel, soportándoles todavía, pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por Yahvé su Dios. No los salvaré con arco, ni espada, ni guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de destetar a No Compadecida, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Yahvé: ponle por nombre No Mi Pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy para ustedes el que soy. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que ni se mide ni se cuenta, y en aquel mismo lugar donde se les decía no mi pueblo, se les dirá hijos del Dios vivo. Se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel en uno, se nombrarán un solo jefe, y desbordará de la tierra, porque será grande el día de Israel. Digan a sus hermanos mi pueblo, y a sus hermanas compadecido. Hasta allí la primera parte. Si ustedes se fijan, el texto está bastante bien estructuradito. Tenemos con que Dios le dice, ¿sí?, que haga, y el profeta lo hace. Le dice que haga y por qué lo haga. ¿Sí? Para la primera parte, para que cuando le dice que tome mujer, probablemente tradujeron que se case, cásate, ¿no? Tomar mujer y casarse, pues es prácticamente lo mismo. Con la diferencia de que no, sí había contratos. Había contratos. La diferencia es que todavía, la diferencia con nuestro modo de entender las cosas, no había una monogamia, por así decirlo, como nosotros la entendemos. ¿Sí? Las costumbres matrimoniales eran diferentes. Y entre otras costumbres, por ejemplo, el dueño de la casa podía usar de las esclavas para, como si fuera su mujer, para su regocijo sexual, ¿no? Y los hijos de las esclavas eran de su propiedad, por ejemplo. La cuestión del matrimonio monógamo fue creciendo poco a poco. Había muchos abusos también en cuanto a lo que nosotros entendemos ahora como divorcio, que en la Biblia se llama repudio y que no es exactamente lo mismo, porque en nuestros parámetros legales, ¿sí?, se entiende que el divorcio ocurre entre dos iguales, en igualdad de derechos, bla, 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 y nada de eso se tiene en la escritura, no son iguales. ¿Sí? Hay
regulaciones y costumbres al respecto. La orden que Yahvé le da a Oseas es simplemente inusual, es escandalosa, por decirlo menos. Y Oseas, ni tardo ni perezoso, la cumple. La segunda orden, ¿sí?, de Yahvé consiste en ¿qué? ¿Cuál es la segunda orden que le da Dios a Oseas? Ajá. ¿Cómo le dice que le ponga? Al primero, Israel. ¿Por qué? Que lo hará pagar a los reyes de la familia. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Por la sangre derramada. La sangre derramada por... ¿Qué pasó allá? ¿Qué hizo Jehú? Ajá. Jehú, ¿qué pasó? No, eso fue el primero. Esa es la primera acción, es de que tome mujer, ¿no? Esa es la primera. Y le dice ¿por qué? ¿Por qué tiene que hacer? ¿No? ¿Por qué lo hace? Dice, porque El país se está prostituyendo. ¿en qué consiste la prostitución? Alejarse de Yahvé. ¿No? Otros dioses. La segunda orden es que le ponga nombre a un hijo, ¿no? Al primero. ¿Cómo le pone? Yisrael. ¿Qué era Yisrael? Yisrael era un valle del norte, por donde se entraba al país de la ruta del mar. Era una llanura muy fértil, una planicie, donde por estar ahí un cruce de caminos, ¿sí?, al lado, se hizo célebre como lugar de batallas. Y va a quedar en la historia como, va a pasar a lo apocalíptico como Armagedón, el lugar donde se encuentran los ejércitos. ¿Han oído hablar de Armagedón? Ok. Desde acá viene eso. Yisrael. ¿Por qué Yahvé le pide a Oseas que le ponga Yisrael? ¿Qué pasó? Le va a cobrar, dice, por la sangre de la casa que derramó Va a ser que sea Jehú. derrotado el valle de ¿Ok? Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Israel. Ese va a ser el castigo por lo que hizo Jehú. ¿Qué hizo Jehú? Vayan a ver primer libro de Reyes. (18:45). El valle de Yisrael.
Pero la asonada de Jehú está en el capítulo 9 del libro segundo de los Reyes. Ahí aparece Israel, pero la asonada de Jehú está en 2 de Reyes, capítulo 9. Jehú se proclama rey, ¿ok? El rey de Israel. ¿Por qué se escribe diferente? ¿Cuál? Israel. Yisrael. Es como para... Llega, ¿no? Sí, así se llama. Israel. Es Israel. La otra es... No, es cuestión del traductor, pero es el mismo. Sí, es el nombre del valle. Yisrael. Yisrael quiere decir Dios siembra. ¿Ok? Porque era un lugar muy fértil. Ujú. O sembradío de Dios. Vayan a ver 2 de Reyes, capítulo 9. Ajá. Jehú es ungido rey. ¿Ok? Y le dice, vean el verso 7. Derrotarás a la casa de Ahab, tu señor. Así vengaré sobre Jezabel la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Yahvé. Perecerá toda la casa de Yahvé, toda la casa de Ahab, y exterminaré a todos los varones de Ahab, libres o esclavos en Israel. Dejaré la casa de Ahab como la casa de Jeroboam y como la casa de Basá, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Israel, sin que nadie la entierre. Luego abrió la puerta y huyó. Lo proclaman rey, ¿no? Y luego convoca a Jehú a todos los de la casa real, ¿sí? Y vean el capítulo 10, por favor. Verso 12. O sea, los convoca a su... Vean el verso 12. ¿Lo tienen? Pues caminó Jehú. Jehú se puso en marcha hacia Samaria, ¿sí? Encontró a los hermanos de Ocosías y les preguntó, ¿quiénes son? Ellos respondieron, los hermanos de Ocosías, ¿sí? Y hemos bajado a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina madre. Apréndanlos. Eran 42 hombres y no dejó uno solo con vida. ¿Ok? Jehú va a matar a todos los de la casa real para consolidar el poder, así se le llama, ¿no? Para quedarse él con el poder. Y todos los ungidos de Yahvé, porque los ungían a los reyes y eran intocables, a Jehú le va a importar un pepino que. Entonces Yahvé dice que le va a tomar cuentas por eso, a la casa de Jehú. A la segunda criatura que nace, ¿cómo le va a poner? Ajá. Lo rejuma. Ok. No de mis entrañas. Fíjense qué nombre le están poniendo a los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, soportándoles más.
La tercera, al tercer hijo, ¿cómo le va a poner? Lo a mí, no mi pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no son de él y él tampoco será para él. Ok. Y lo que encontramos ahí es una formulita de la alianza, ¿no? Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Esa es la fórmula de la alianza. Entonces lo que tenemos aquí es Yahvé está diciendo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy para ustedes el que soy. Entonces la ruptura está consumada. Y este es un modo simbólico, profético, de interpretar la palabra de Dios. Ustedes van a leer allí si no lo han leído, en el libro de Conrad, en la página 47. ¿Sí? Si es aquello una acción alegórica, simbólica, o si en realidad corresponde eso a la historia. ¿Ok? Y si en realidad corresponde a la historia, ¿cómo interpretaríamos ese Dios? ¿Cómo son las acciones simbólicas de los profetas? No es la primera vez que nos encontramos con esto en la Biblia. En la Biblia los nombres son simbólicos. Ya por ejemplo, a Isaías, ¿sí?, Dios le había dicho que le pusiera a sus hijos unos nombres determinados, ¿no? Shear Yashub. ¿Qué era Shear Yashub? Un resto volverá, ¿no? Mahil Khalil Hasbaz, rápido al botín, pronto al saqueo. Nombres simbólicos que Dios le dijo a Isaías que le pusiera a sus hijos para hacer palpable delante de la gente la catástrofe que se venía encima. Van a quedar unos pocos y el botín está pronto, es decir, estén listos para la desgracia, esto ya está cocinado. Aquí también tenemos eso, unos nombres simbólicos para los hijos de Oseas. Una pregunta, suena como medio feo que el hecho que Dios le diga, cásate con una prostituta, pero si a lo mejor la mujer que se casa no era, pienso yo, que no era prostituta que vendía su cuerpo, sino que era una persona apartada de Dios, como al mismo pueblo lo compara como que se prostituye. ¿Por qué nos cuesta trabajo entender que una prostituta es una prostituta? ¿O sería que vivía alejada de Dios? Porque el pueblo La razón es que el pueblo vive alejado de Dios. y llama que se prostituye. ¿Sí? Y eso es una prostitución. Pero Yahvé no le dice que aquella mujer vive apartada de él. Cásate con una prostituta. A nosotros nos parece aberrante porque nosotros tenemos un concepto muy diferente. ¿Sí? Pero acuérdense que la prostitución era, por así decir, normal, era usual, común y aceptable. Claro, no era un matrimonio honorable aquel. Pero justamente eso es lo que está recalcando la palabra de Dios.
Y vamos a ver, por ejemplo, ¿sí?, lo que dice después. Vayan a ver el pleito. Capítulo 2, verso 4. Pleiten. Con su madre pleiten. Porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que quite de su rostro sus prostituciones, que retire de sus pechos sus adulterios, no sea que yo la desnude del todo y la deje como el día en que nació, la convierta en desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. No me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió cuando decía, de aquí empieza, ¿no? ¿Qué decía? Me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso yo cerraré su camino con espinos, la cercaré con seto y ya no encontrará sus senderos. Perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará, para que diga, volveré a mi primer marido, cuando me iba mejor que ahora. Pero ella no sabía que era yo quien le daba el trigo, el mosto y el aceite virgen. Yo le multiplicaba la plata y el oro, lo empleaban en Baal. Por eso volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto en su estación. Retiraré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Y ahora descubriré sus vergüenzas ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Acallaré todo su alborozo, sus fiestas, novilumios y sábados y todas sus solemnidades. Arrasaré sus viñedos e higueras, esos de los que decía, ellos son mi salario, lo que me han dado mis amantes. Los convertiré en matorral y los devorará la bestia del campo. La visitaré por los días de los Baales, cuando suele quemarles incienso, adornada con un anillo y su collar. Se fue detrás de sus amantes, olvidándose de mí. Oráculo de Yahvé. Por eso voy a seducirla. Voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el valle de Ajor en puerta de esperanza. Y ella responderá allí como en los días de su juventud, como cuando subió del país de Egipto. Aquel día, oráculo de Yahvé, ella me llamará marido mío. Ya no me llamará Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, que nunca más volverá a invocar. Aquel día sellaré un pacto en su favor con las bestias del campo, las aves del cielo y los reptiles del suelo. Quebraré y alejaré de esta tierra el arco, la espada y la guerra, y los haré reposar en seguro. Te haré mi esposa para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás a Yahvé. Aquel día, oráculo de Yahvé, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. La tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen, y ellos responderán a Israel. Me la sembraré en la tierra, compadecido de no compadecida, y diré, no mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él responderá, Dios mío. Yahvé me dijo, ok. Entonces, vemos, este es un poema amoroso de un marido despechado, engañado,
pero que va a hacer todo para que ella vuelva. Así es Yahvé con su pueblo. Le va a cortar los caminos para que no tenga escapatoria. La va a cercar, de modo que a ella no le quede más remedio que volverse a Yahvé. En eso se muestra el celo de Yahvé. Esta forma de actuar de Dios para nuestras culturas y formas de entender es completamente desproporcionado y sin par. ¿O no? Y si ustedes se fijan, cuando empieza a describir, esto era justamente lo que hacía la gente cuando iba a otros cultos de los Baales. ¿Sí? Acallaré, fíjense en el verso, bueno, desde antes, ¿no? Lo que tenemos en el verso 10, ¿sí? Van a los Baales y les piden la lluvia y les piden la fertilidad y hacen, ¿no? Con música, incienso y cuanta cosa. Y no se dan cuenta que soy yo el que les da el trigo, el que les da el vino, el que les da. ¿Sí? Van y se lo llevan a sus amantes. Esa es la imagen. Y vean en el verso 12 y siguientes. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Yahvé? Va a dejar que todo se destruya. Ahí viene la devastación. Hasta que se vaya detrás de sus amantes y que se olvide de mí. Y luego viene arrepentido en el verso 16. La voy a seducir otra vez. Y la voy a llevar al desierto, ¿no? Y me responderá como en los días de la juventud, de su juventud. Fíjense cuántas veces hay aquel día, aquel día, aquel día, ¿no? Que te están marcando lo que viene en el futuro. El verso 21 es la fórmula de alianza matrimonial. Te haré mi esposa para siempre. Te desposaré en justicia y derecho, en amor y en compasión, en fidelidad. Eso es Yahvé. Eso es Yahvé. Por último, Yahvé me dijo: disponte de nuevo a amar a una mujer que ama a otro hombre y comete adulterio. Aquí se discute mucho si es la misma mujer o si es otra, ¿no? Así ama Yahvé a los hijos de Israel. Probablemente sea la misma. Mientras ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tortas de uva. Las tortas de uva eran ofrendas muy frecuentes, muy comunes y populares. Yo la adquirí por 15 ciclos de plata y carga y media de cedro. Eso costaba una mujer. Y le dije: vivirás conmigo mucho tiempo sin prostituirte, ni ser de ningún hombre, tampoco yo me uniré a ti. Porque los israelitas se quedarán durante mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni estela, sin efod ni terafim. Es decir, todo aquello que los convocaba. Después volverán los israelitas
Buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, y acudirán con temor a Yahvé y a sus bienes en los días que van a venir. Lean por favor el capítulo, la página 47 a 50, ¿no? Del librito, y mañana vamos a estudiar un poquito el siguiente profeta, que va a ser Joel. ¿Sí?